En la cima del monte Olimpo, lugar inaccesible para los mortales, vivían los principales dioses del panteón griego presidido por Zeus. En él destacaban 7 diosas, entre ellas Hera, protectora del matrimonio y del hogar, Afrodita, la bella diosa del amor, Artemisa, la virginal diosa de la casa, y Atenea, la sabia diosa guerrera. En esta presentación abordaremos los aspectos más importantes de las deidades y sus principales mitos. Les invitamos a acompañarnos en este fantástico viaje a la antigua Grecia. Hera. Nacimiento. Hera, una de las diosas más importantes del Olimpo, fue esposa y hermana de Zeus, el dios de los dioses griegos. Cuando fue tragada por su padre, ya que había una profecía que decía que iba a destronar a Cronos, Zeus la salvó de ese terrible final. Pudo entonces liberar a todos sus hermanos. Se dice que fue criada por Océano y Tetis. Otros sostienen que fue criada por las Horas, por el héroe Temeno e incluso por las hijas de Asterión. Matrimonio. Zeus, el poderoso dios olímpico, pasó mucho tiempo tratando de convencer a Hera de que se casara con él. Zeus supo que no había forma honesta de casarse con su hermana y recurrió a sus conocidas artimañas. Un día, un pájaro llamado Cuclillo, afectado por la lluvia, se le apareció a Hera, quien lo arropó bajo sus senos para calentarlo. El ave se convirtió en Zeus y poseyó a la diosa. Ella, avergonzada, humillada por el hecho, por mantener las apariencias y por el miedo de lo que podrían decir el resto de los dioses, se vio en la obligación de aceptar la petición de su hermano y casarse con él. Zeus y Hera se unieron en la boda más grandiosa de todos los tiempos, los míticos y los históricos. Se casaron en el fabuloso jardín del Hespérides, donde Hera plantó un árbol y colgó las manzanas de oro que su abuela Gea, la tierra, le dio como regalo de bodas y fue custodiado por el dragón Ladón. Hijos. Hera y Zeus procrearon 5 hijos: Hebe, diosa de la juventud; Litia, diosa de los partos; Ares, dios de la guerra; Enio, diosa griega de la guerra; Hefesto, dios del fuego y de la forja. Cabe destacar que Hefesto fue concebido por sí misma sin tener ningún tipo de relaciones sexuales con ningún dios o mortal. Hera paría a sus hijos sin que nadie le asistiera y en el momento de alumbrar golpeaba fuertemente su mano contra el suelo. Ese gesto fue considerado solemne por los griegos que lo practicaban o repetían para respaldar sus juramentos. Mito. Lamia era una reina de Libia y una de las amantes de Zeus. Hera, cuando se enteró de su traición, la transformó en un monstruo y mató a sus hijos, o alternativamente mató a sus hijos y fue el dolor lo que la convirtió en dicho monstruo. Lamia fue maldecida con la incapacidad de cerrar los ojos, de forma que siempre estuviese obsesionada con la imagen de sus hijos muertos, a lo que Zeus concedió el don de poder sacarse los ojos para descansar y luego volver a ponérselos. Lamia sentía envidia a las otras madres y devoraba a sus hijos. Afrodita. Todos alguna vez han escuchado el nombre de Afrodita. Existe la creencia de que nació de la espuma del mar, después que a su padre Urano le fueron arrancados los testículos a causa de Cronos. Este último arrojó lo extraído de Urano al mar, y del semen y la sangre de Urano surgió la diosa del amor. Afrodita nunca tuvo infancia ni formación, nació siendo una adulta ya con el físico de una mujer, sus partes íntimas totalmente maduras a tal punto que desde el momento que nació fue deseada por todos los mortales y dioses. Los poderes de esta diosa son el amor por el cuerpo, la lujuria, la reproducción, el sexo, la belleza y la fertilidad. Afrodita disfrutaba de los placeres de la vida desde su nacimiento, por lo cual nunca le interesó casarse. Sin embargo, Zeus, el dios de dioses, atemorizado por su belleza, la casó con Hefesto, para que ésta aún así siguiera siendo el deseo de muchos dioses fuera prohibida. Hefesto era cojo, poco agraciado y muy malhumorado, por lo cual era el dios del fuego. No obstante a esto, nunca lo amó, ni tampoco lo deseaba a nivel sexual, por lo cual nunca estuvieron juntos de manera íntima. Era una desgracia para la diosa de la belleza, ya que era infeliz en su matrimonio. Esto dio pie a que ella tuviera muchos amoríos
con distintos dioses. A raíz de sus amoríos con los distintos dioses, nacieron varios hijos. Sus hijos con Ares fueron los siguientes: Anteros, Deimos, Eros, Fobos, Armonía y Mero. Por parte de Diomiso, Himenea, Priapo. Con el dios Hermes tuvo a Hermafrodita, Peito y Tige. Con el último dios que tuvo hijos fue Poseidón, el cual tuvo a Rodo. Y con los mortales, que sería Adomis, concibió a Beroe. Con Anquises a Eneas. De Butes nació Erice, y de su amorío con Faetón fueron concebidos Astimón. Estratégicamente situada en el Mediterráneo oriental, a medio camino entre Europa y Asia, cerca de las costas del Líbano, Siria y Turquía. Chipre es la isla que Afrodita, la diosa del amor, eligió como hogar tras emerger de las aguas del litoral. En la mitología griega, Afrodita es la diosa de la belleza, la seducción y el amor, infundiendo así la lujuria y el amor entre los dioses y los mortales, y en todas las criaturas que viven en la tierra y el mar. Artemis. Nacimiento de Artemis. Hera, esposa de Zeus, para vengarse de la infidelidad de Zeus con Letona, prohibió que ésta pudiera dar luz en tierra firme. Al ver esto, Zeus la convirtió en un cisne y voló por 9 días y 9 noches hasta que llegó a la isla de Ortia Delos, que emergió de las profundidades del mar agarrada en la tridente de Poseidón, y fue la isla flotante hasta que Zeus la ató con las cadenas al fondo del mar, para que Letona pudiera dar a luz a Artemisa y Apolo. Hera le había prohibido a Ilitia, la diosa del parto, que ésta ayudara a Leto. Por lo tanto, Iris, la mensajera de los dioses, convenció a Ilitia y ésta le entregó un collar de oro para que pudiera dar a luz a Artemisa y Apolo. Primero nace Artemisa, y ayuda a su madre después para que nazca Apolo, una de las diosas vírgenes. Artemisa, entre los diversos dones que le pidió su padre Zeus, estaba el de ser pura. Después de haber ayudado a su madre en el parto de su hermano Apolo, ella se mantuvo eternamente virgen y joven, por lo que siempre fue un emblema de las doncellas jóvenes. Ella es la protectora del parto, ya que al siguiente día de haber nacido, se convirtió en una joven abruptamente y ayudó a su hermana a tener a su hermano. También es la diosa de las jóvenes castas y de las amazonas, unas guerreras del Olimpo. También se conoce principalmente por ser la diosa de la casa, de la luna. Junto a su hermano Apolo, Artemisa, los dos tenían grandes habilidades de cazadores. Cuando estaban pequeños, ellos mataron a un dragón que se disponía a atacarlos cuando estaban muy chiquitos. La diosa protectora de los animales y la naturaleza. Artemisa era de espíritu salvaje y libre y amaba tanto la caza que cuidaba y protegía el ecosistema, ya que ella tenía un ferviente amor por la naturaleza. Ella siempre estuvo consciente de que había que protegerlo y cuidarlo para mantener su actividad favorita, que era la caza. Trabajaba rodeada de un séquito de ninfas y perros de caza, que fueron uno de los varios dones que le otorgó y que le pidió en deseo a su padre Zeus. Las ninfas también tenían que tener un voto de castidad, al igual que las doncellas, al igual que las
Oceánides que se encontraban a su alrededor y que siempre estaban con ella en todas las actividades de caza, entre otras cosas. Una amistad perpetuada en las estrellas. Artemisa tenía una fuerte amistad creada con el titán Orión, del cual ella fue engañada por su hermano Apolo porque creía que su amistad con Orión la traería deshonra como mujer. Por eso un día en una apuesta, Apolo le entrega 3 flechas y la reta a que dispara a un punto específico. Ella cumple su reto y posteriormente se entera de que acaba de matar a Orión. Ella, muy triste, lo eleva al cielo y lo convierte en una constelación. La indignación y sus consecuencias. Entre otros de los mitos que podemos encontrar envuelta Artemisa está el de Acteón, que en un río vio a la diosa bañándose junto a sus ninfas. La diosa, indignada, mojándole la cara, lo convirtió en un ciervo que fue cazado y devorado por sus propios perros. También podemos encontrar al mito de Calixto, que era una amiga muy cercana, el cual ella se le declaró a la diosa que sentía una fuerte atracción y que gustaba de ella. Su padre Zeus se enteró y engañó a Calixto, dejándola embarazada. Artemisa, al saber esto, la convierte en una osa y la caza. Zeus, al enterarse, la eleva al cielo y la convierte en una constelación llamada la Osa Mayor y a su hijo la Osa Menor. Atenea. El nacimiento de Atenea. Zeus, en compañía de su primera esposa Metis, personificación de la prudencia, fueron advertidos por Urano y Gea de que iban a tener 2 hijos. Uno de ellos iba a destronar al rey del Olimpo. Zeus, en un intento de cambiar su destino, decidió tragarse a su esposa mientras estaba embarazada. Tiempo después, el dios comenzó a tener fuertes dolores de cabeza, y cuando ya no pudo aguantar más, decidió pedirle ayuda a Hefesto, quien tomó un hacha y le abrió la cabeza en 2. De esta grieta salió adulta y armada para la guerra la diosa Atenea. Atenea, la diosa virgen. Atenea, junto a y Artemisa, era una de las diosas vírgenes que decidieron no tener ni esposo ni hijos, aunque Atenea es madre adoptiva de Erictonio. Un día Atenea le pidió a Hefesto que le fabricara una armadura más bella que la del propio Zeus. Hefesto se puso a trabajar y la diosa se acercó para admirar su obra. Hefesto, al tenerla tan cerca, no pudo evitar abalanzarse sobre ella, y en este forcejeo cayeron algunas gotas de semen sobre su muslo. Hefesto se dio por satisfecho y se fue de la escena, huyó. En ese momento, Atenea, totalmente furiosa e indignada, se limpió con un trozo de tela que había por ahí y lo arrojó lo más lejos que pudo. Al principio, la tierra se negó a dar vida a un ser nacido de tal violencia, pero al poco tiempo se compadeció y dio a luz a un niño mitad humano, mitad serpiente, llamado Erictonio. Atenea decidió esconder a esa criatura del Olimpo y lo encerró en un cofre. Ese cofre se lo dio a Aglaura para que lo cuidara y ella pudiera volver a la guerra. Aglaura, en un descuido, terminó siendo petrificada por el dios Ares y dejó el cofre sin protección. Un cuervo blanco que estaba por ahí decidió ir a contarle todo lo sucedido a Atenea. Y una vez que terminó con su relato,
Atenea furiosa lo maldijo y transformó sus alas de color blanco a negro y les prohibió a los cuervos acercarse a Atenas. Una vez que se acabó la guerra, Atenea fue a buscar el cofre. Sacó a la criatura del cofre, la tomó en sus brazos y decidió cuidarla como su propio hijo, y lo nombró Erictonio. Atenea, diosa de la sabiduría. Atenea era la más sabia entre todos los olímpicos, ya que era la diosa de la sabiduría, la estrategia militar y la guerra justa. También era bastante venerada tanto en Grecia como en Roma. Además de sus 3 títulos principales, presidía como la diosa de la matemática, la fuerza, la inspiración, la valentía, el coraje y la ley y la justicia, ya que los griegos y los romanos le tienen una fascinación tan grande. Con el tiempo fueron agregándole más responsabilidades de las que ella en realidad tenía. Atenea participó en momentos sumamente cruciales de la mitología griega, como el mito de Prometeo y la llama de la humanidad o la guerra de Troya. La diosa protectora de Atenas. Atenea era una diosa cívica, lo que quiere decir que era la patrona y protectora de muchas ciudades, pero la principal y más importante era Atenas. En las leyendas se cuenta que Poseidón y Atenea compitieron por el control de esta ciudad. En esta competencia Poseidón golpeó a la tierra con su tridente y de esta salió una fuente, y de la fuente salió un gran caballo blanco. Atenea, sin inmutarse, hirió la tierra con su lanza sacando chispas. Aprovechando la confusión, Atenea corrió lo más rápido que pudo y logró domar al caballo que salió de la fuente. Una vez que terminaron los chispazos, de la tierra surgió un olivo, regalando así el manjar de las olivas a la humanidad. Los ciudadanos que estaban presentes declararon como ganadora a Atenea y nombraron la ciudad Atenas en su nombre. Con el pasar del tiempo, los atenienses construyeron el Partenón, donde había una enorme estatua de la diosa. La diosa de la guerra justa. El mito de Atenea fue uno de los más extendidos por el mundo antiguo, y se cree que es la diosa griega con más representaciones en todo el mundo. Atenea encierra dentro de sí misma una paradoja, ya que es la diosa de la sabiduría y al mismo tiempo la diosa de la guerra justa, lo que la convierte en un personaje sumamente interesante. En su momento, los griegos creían que existían 2 tipos de guerra. Una que era salvaje y violenta y estaba guiada por la ira y la venganza. Esta era regida por Ares. Y la segunda, que presidía Atenea, sostenía que el uso de la fuerza estaba justificado si se utilizaba en situaciones concretas y estaba guiada por la razón y la justicia. Atenea le da vida a la humanidad. Atenea tuvo un rol sumamente importante en la creación de la humanidad. Durante la titanomaquia, muchos titanes no participaron en esta guerra. 2 de ellos fueron los titanes Prometeo y Epimeteo, a los cuales se les asignó la tarea de crear a la humanidad y a los demás seres vivos. Fue así como Prometeo formó al primer humano con barro, y Atenea respiró sobre su pecho para darle vida, mientras que Epimeteo se encargaba de darle las diferentes cualidades a todos y cada uno de los seres vivos. Pero para cuando llegó el turno de los humanos, ya se le habían acabado todas las cualidades buenas, por lo que los hizo pararse sobre 2 piernas como los dioses y les entregó la llama del conocimiento, la cual Zeus había guardado en el Olimpo, y fue Atenea quien ayudó a Prometeo a robarla. El mito de Medusa. Atenea decidió mantenerse virgen por toda la eternidad. Es por ello que le exigía a los que la veneraban que hicieran un voto similar, o si no, los castigaría. Entre sus seguidores existía una hermosa doncella que cautivó al propio Poseidón,
Este, en un arrebato de irrefrenable pasión, tomó por la fuerza a la doncella. Atenea, al enterarse, entró en cólera y la castigó, transformándola en un terrible monstruo con el cabello hecho de serpientes y ojos de fuego. Luego la exilió del culto y la mandó a vagar por las tierras griegas, donde causó muchos estragos, transformando a todo aquel que se le cruzara en piedra. Esto no le gustó a la diosa, así que le encomendó la misión a Perseo de que le cortara la cabeza, y así sucedió. El mito de Aracne. Aracne era una joven bastante conocida por su belleza, pero lo que más destacaba era su gran habilidad para el tejido y el bordado, tanto así que hasta las ninfas se acercaban para admirar su obra. Aracne, además de habilidosa, también era bastante orgullosa, y en un momento de inconsciencia retó a la mismísima Atenea. Atenea aceptó sin dudarlo, pero ese mismo día decidió darle una segunda oportunidad a la joven. Se transformó en una anciana y fue con ella para aconsejarle que dejara de ser tan orgullosa y que no retara a los dioses. Aracne hizo caso omiso y lanzó por segunda vez su reto. Atenea, muy furiosa, reveló su verdadera forma y comenzó el duelo. Atenea bordó mágicamente un tapiz en el que se mostraba a las 12 deidades principales del Olimpo en todo su esplendor. Y para advertir a Aracne, bordó 4 episodios en los que se representaba los terribles castigos que sufrieron los mortales que se atrevieron a desafiar a los dioses. Aracne, sin inmutarse, bordó un tapiz en el que se reflejaba todos los momentos vergonzosos de los dioses, en especial las infidelidades de Zeus. Atenea, indignada, destrozó el tapiz, y Aracne, totalmente fuera de sí, intentó ahorcarse. Atenea la salvó de este destino y le dio un castigo ejemplar. La convirtió en una araña y la condenó a tejer hasta el fin de los tiempos. Hablamos para ustedes Yadira Peraza, Paola Ruiz, Ivana Vargas y Gabriel Bello. Muchas gracias por su atención.